Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. El Papa Francisco reaparece en la Plaza de San Pedro por el Jubileo de los Enfermos. Pakistán. Los cristianos siguen siendo víctimas de violaciones y agresiones. Un diácono católico relata su fe inquebrantable tras 10 años de prisión en Siria. El 67% de los sacerdotes en España afirma haber sufrido insultos por llevar sotana. Inauguran capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en Tierra Santa. Monseñor Charles Pope advierte, el infierno es real y muchos van hacia él. Pilgrim Apps, nueva plataforma digital para peregrinos del mundo. Nueva película retratará la vida de San Moisés el Negro en un contexto de pandillas. El Papa Francisco reaparece en la Plaza de San Pedro por el Jubileo de los Enfermos. En una emotiva y sorpresiva reaparición pública, el Papa Francisco volvió a la Plaza de San Pedro tras varias semanas de recuperación por una neumonía bilateral. Aún convaleciente y en silla de ruedas, acompañado por su enfermero personal, el Santo Padre llegó hasta el altar donde se celebraba la misa por el Jubileo de los Enfermos, presidida por Monseñor Rino Fisichella. A pesar de la evidente fatiga, el pontífice logró bendecir a los presentes y pronunciar un breve mensaje: «Feliz domingo, gracias a todos», con voz apagada y dificultad para respirar. Las cánulas nasales que lo asistían con oxígeno evidenciaban las secuelas de su reciente hospitalización. El Papa atravesó el área principal de la plaza saludando a los fieles, quienes lo acogieron con entusiasmo y gratitud. Antes de su aparición, recibió el sacramento de la reconciliación, oró en la Basílica de San Pedro y cruzó la Puerta Santa. El Vaticano ha informado que su salud mejora progresivamente, aunque persisten efectos como la pérdida de voz. Su última aparición pública había sido el pasado 23 de marzo, desde el Hospital Gemelli. Sobre su participación en los ritos de Semana Santa, la Santa Sede ha indicado que aún es pronto para confirmarlo. Pakistán. Los cristianos siguen siendo víctimas de violaciones y agresiones. La comunidad cristiana en Pakistán continúa siendo víctima de actos violentos y discriminatorios, especialmente en ciudades como Sheikhupura y Faisalabad. El caso de Bacchus Masi, joven cristiano de 22 años, conmocionó a la opinión pública tras ser agredido brutalmente por su superior en una fábrica. Además de haber sido violado, fue falsamente acusado de blasfemia por negarse a convertirse al Islam. Gravemente herido, fue hospitalizado en Lahore, mientras que el agresor ya ha sido detenido. Estos episodios se dan en un contexto de creciente intolerancia, aun cuando cristianos y musulmanes habían compartido momentos de oración durante la coincidencia de la Cuaresma y el Ramadán en 2025. Otro suceso trágico ocurrió el 25 de marzo, cuando una pareja cristiana fue asaltada cerca de la autopista de Punjab. Tras ser robados, los delincuentes descubrieron su fe y procedieron a violar en grupo a la mujer frente a su esposo. El senador católico Khalil Tahir Singhu expresó su solidaridad y destacó la rápida acción policial, aunque denunció amenazas contra la familia para silenciarla. El padre Lazar Aslam subrayó que estos crímenes reflejan la vulnerabilidad de las minorías religiosas y recordó el testimonio de Akash Bashir, joven mártir que sigue siendo símbolo de esperanza para los cristianos pakistaníes. Un diácono católico relata su fe inquebrantable tras 10 años de prisión en Siria. El diácono Johnny Fouad Dawood, miembro de la Iglesia Católica Siria, fue liberado el pasado 2 de marzo tras pasar una década en prisión en Siria, secuestrado por el grupo extremista Frente al-Nusra. Dawood, quien había abandonado su preparación al sacerdocio para formar una familia, fue capturado durante su servicio militar. En prisión, vivió años de aislamiento total y condiciones extremas, llegando incluso a enfermar gravemente de COVID-19. A pesar del sufrimiento y de las dudas en su fe, su testimonio revela una fortaleza espiritual que lo sostuvo a lo largo de esos difíciles años. Durante su cautiverio, tuvo raros contactos con su familia y escasas oportunidades para dialogar sobre su fe con los carceleros. Sin embargo, nunca dejó de orar ni de mantener su compromiso con el Evangelio, sintiéndose llamado a ser testigo de Cristo como en los tiempos de los mártires. Su liberación, inesperada, fue recibida con gran júbilo en su comunidad de Homs. En su regreso, fue recibido por el obispo local, sacerdotes, familiares y una multitud emocionada. Conmovido, declaró haber sentido que todo su sufrimiento quedaba atrás al ver la alegría del pueblo que celebraba su libertad. El 67% de los sacerdotes en España afirma haber sufrido insultos por llevar sotana. Un informe del Observatorio para la Libertad Religiosa ha revelado que 2 de cada 3 sacerdotes católicos en España han sido víctimas de insultos, burlas o marginación por portar la sotana o el alzacuello. Términos como pederasta, cuervo o enemigo del pueblo son solo algunos de los improperios que han tenido que soportar.
Además, el 90% de los encuestados considera que los medios de comunicación refuerzan estos estereotipos negativos. El informe fue presentado el 1 de abril en el Congreso de los Diputados, y en él se denuncian incluso casos de agresiones físicas y amenazas de muerte contra clérigos. Las iglesias también han sido blanco de actos vandálicos y profanaciones. El 48% reporta ataques a sus parroquias, mientras que un 19% menciona sacrilegios. Esto ha obligado a muchas comunidades a tomar medidas de seguridad adicionales. María García, presidenta del observatorio, solicitó al Ministerio del Interior protección especial ante amenazas como las del Estado Islámico. Durante el acto, expertos recordaron sentencias judiciales que han protegido la libertad religiosa en España y destacaron que 21 países europeos tienen marcos legales más robustos para proteger este derecho. La advertencia fue clara: sin libertad religiosa, las demás libertades también están en riesgo. Inauguran capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en Tierra Santa. En el Campo de los Pastores, el lugar tradicional donde los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, fue inaugurada este domingo una nueva capilla mariana dedicada a la Virgen de Guadalupe, reconocida como Reina de la Hispanidad. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, y contó con la participación de Fray Francesco Patton, custodio de Tierra Santa, así como varios sacerdotes y peregrinos españoles. Esta capilla se convierte en un signo visible del jubileo guadalupense celebrado entre 2020 y 2022, y está ubicada a poco más de 1 kilómetro de la Basílica de la Natividad, en Beit Saur, cerca de Belén. La iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de fieles e instituciones de diversas diócesis españolas como Toledo, Mérida, Badajoz, Coria Cáceres y Plasencia. El objetivo es ofrecer un espacio de oración y encuentro para peregrinos de habla hispana, profundizando en una devoción con raíces profundas en la historia de Extremadura, donde, según la tradición, la Virgen se apareció al pastor Gil Cordero en el siglo XIII. Con esta nueva capilla, la devoción a la Virgen de Guadalupe traspasa fronteras y se hace presente en el mismo lugar donde comenzó la historia de la Encarnación. Monseñor Charles Pope advierte: el infierno es real y muchos van hacia él. Durante una entrevista en el programa The World Over de EWTN, el sacerdote y autor Monseñor Charles Pope abordó con firmeza la realidad del infierno, lamentando que incluso entre católicos practicantes haya una pérdida de fe en esta enseñanza fundamental. Afirmó que muchas almas están en peligro por una visión distorsionada del amor de Dios, reducido a mera amabilidad sin verdad ni justicia. Recordó que Jesús fue quien más habló del infierno en los evangelios, y advirtió que falta urgencia espiritual tanto entre laicos como en el clero. Monseñor Pope, sacerdote de la Arquidiócesis de Washington y autor del libro de Hell There Is, explicó que el infierno no es señal de un Dios enojado, sino la expresión del respeto divino por nuestra libertad. Subrayó la diferencia entre quienes luchan con sus pecados buscando a Dios, y aquellos que desafían abiertamente la enseñanza de la Iglesia y celebran el pecado. Destacó la necesidad de recuperar la conciencia del juicio eterno para que el anuncio del Evangelio tenga verdadero sentido. Si no conocemos la mala noticia, la buena noticia no es noticia, concluyó. Pilgrim Apps, nueva plataforma digital para peregrinos del mundo. Ha sido lanzada Pilgrim Apps, una plataforma digital multilingüe que conecta a peregrinos de todo el mundo a través de un mapa interactivo que reúne caminos sagrados y relatos inspiradores. Disponible en inglés, español e italiano, esta herramienta busca mostrar la peregrinación como una experiencia transformadora, ecológica y profundamente humana. Detrás de esta iniciativa están las periodistas Silvia Costantini e Inma Álvarez, quienes han integrado cultura, espiritualidad y diálogo interreligioso para redescubrir el sentido profundo del caminar espiritual. Pilgrim Apps ya colabora con diversas rutas de alto valor histórico y religioso, como el Camino Ignaciano, el Camino del Santo Grial, la Ruta Jesuítica en Paraguay o los Caminos Franciscanos en Bolivia. Además, han comenzado alianzas con editoriales y universidades en América y Europa para enriquecer el contenido. Más que una guía de viaje, la plataforma se propone como un espacio de encuentro entre personas, lugares y culturas, visibilizando un patrimonio espiritual que une a la humanidad. Su lema lo resume todo: el camino se hace encuentro. Nueva película retratará la vida de San Moisés el Negro en un contexto de pandillas. Una nueva producción cinematográfica contará la historia de San Moisés el Negro, un santo del siglo IV, desde una perspectiva moderna ambientada en el mundo de las pandillas de Chicago. La película, titulada Moisés el Negro, será protagonizada por Omar Epps, Chukwudi Wuji, y los raperos Wiz Khalifa y Wabo, con la participación como productor ejecutivo de Curtis 50 Cent Jackson. La directora Yelena Popovic, también guionista, busca mostrar el impacto de la misericordia de Dios a través de una narrativa que conecta con las realidades actuales de crimen y conversión. San Moisés fue un esclavo etíope que, tras una vida como líder de bandidos,
se convirtió profundamente al cristianismo al refugiarse en un monasterio cerca de Alejandría, donde murió mártir. Popovic explicó que la película refleja esta transformación real a través de la vida de un gángster moderno que emprende un camino de arrepentimiento. Inspirada por testimonios reales de personas que dejaron la vida delictiva, la directora espera que la historia toque corazones y recuerde que la misericordia de Jesús está al alcance de todos, incluso del más perdido. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.